¿Qué hacemos nosotros en farmacia comunitaria para mejorar la seguridad del paciente? ¿Cuál es nuestro día a día y qué programas se implantaron para mejorar esta seguridad del paciente? ¿Vale? Hacer un símil entre la seguridad del paciente y el tratamiento multidisciplinario del paciente. Cuando hablamos de una cadena, decimos que la fuerza de una cadena equivale a la del eslabón más débil. Entonces, si tenemos esta cadena de seguridad del paciente, resulta que cuando todos estos eslabones o agentes sanitarios de esta cadena deben implicarse, y me refiero a administración sanitaria, atención primaria, atención especializada y farmacia comunitaria, y además sin olvidar nunca al paciente y a su entorno. Al fin y al cabo, el paciente es el motor de todas estas acciones. Y además, en esta cadena del paciente, si no hay ningún eslabón débil, vamos a poder implementar una política de seguridad del paciente, de seguridad farmacoterapéutica adecuada. Ya lo adelantaba Nuria, la seguridad del paciente es algo que está en la mente de todos desde antiguo, desde la antigüedad, el año 400 a.C., con el principio, lo primero, no hacer daño. Posteriormente hubo un punto de inflexión importantísimo, fue el año 1990, cuando el Instituto de Medicina de Estados Unidos publicó un estudio en el cual decía que los eventos adversos de atención al paciente en forma de lesiones y de muertes eran en más de la mitad prevenibles. Esto supuso una gran revolución a nivel de la medicina e hizo que organizaciones como la OMS y organismos creasen líneas estratégicas para identificar y prevenir los errores en la medicación y mejorar la salud del paciente. A raíz de esto, la OMS pone en marcha en el 2017 medicación sin daño. Se propone que en 5 años se debe reducir los errores de la medicación en más de la mitad. Después, en el año 21, el Plan de Acción Mundial de Seguridad del Medicamento crea una hoja de ruta de cómo planificar esta seguridad del paciente a nivel mundial, que seguirá usándose los demás miembros de esta organización durante 10 años, del 21 al 30. Nuria hablaba de 7 objetivos, yo voy a hablaros de 3. En primer lugar, ¿qué objetivos estratégicos tenía este plan de acción de seguridad mundial? En primero, implementar políticas para eliminar el daño evitable. En segundo lugar, fomentar alianzas y sinergias entre los diferentes profesionales sanitarios. Y en tercer lugar, como punto principal, como actor principal de este problema, el paciente. Implicar al paciente, a familiares y a su entorno. A nivel nacional yo os haría referencia en dos aspectos. Primero, el último documento del Ministerio de Sanidad sobre seguridad del paciente, del 2015 al 2020, y después el Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos. Ambos proponen planes estratégicos de prácticas seguras para prevenir los errores de la medicación. Y las listas, el listado MAR, que también hablaba Nuria de él, este listado de medicamentos de alto riesgo de pacientes crónicos. Este listado MAR nos pone sobre la pista de estos pacientes que tienen alto riesgo de padecer enfermedades o patologías que pueden provocar la muerte, incluso daños graves, si hay un error en la utilización del fármaco. ¿Qué podemos hacer de farmacia comunitaria? Hasta ahora os hablé del tratamiento multidisciplinar, el tratamiento a nivel mundial, a nivel nacional, pero ¿qué podemos hacer de farmacia comunitaria? En primer lugar, el Foro de Atención Farmacéutica define lo que son los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales, que van a permitir mejorar la calidad de atención al paciente, la atención sanitaria y mejorar la seguridad. En dos aspectos. En primer lugar, con servicios orientados al proceso de uso y con servicios orientados a evaluar y mejorar los resultados de uso de estos medicamentos. Cuando hablamos de procesos orientados al uso, podemos hablar de dispensación, y los programas llevados a cabo en España, sí, estos están aquí al lado. Podemos hablar de dispensación, de indicación, os voy a hablar más adelante del SIFAC, de conciliación de medicamentos, como el Concilia Medicamentos 1 y 2, adherencia, revisión de uso y el asesoramiento sobre medicamentos. Y os voy a hablar del programa Conóceme. El programa Conóceme es un programa que lleva varios años poniendo en marcha SEFAC, la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, y es un programa que se hace en adolescentes, en instituto, en adolescentes de la ESO. La idea es que estos pacientes, que son en este momento usuarios del sistema sanitario y lo serán en el futuro, incrementar el conocimiento sobre los medicamentos, formarlos,
fomentar el uso adecuado del medicamento y evitar temas como, por ejemplo, nosotros les decimos, mira, les explicamos qué es un principio activo, qué es un medicamento, por qué tomar la amoxicilina 3 veces al día durante un tiempo determinado y no para el tratamiento, por qué no automedicarse con ibuprofeno 600 o con paracetamol 1000. Todo esto le crea un bagaje cultural al adolescente que le acompañará en toda la vida. Además, también quiere poner en valor la función del farmacéutico comunitario para que sea una pieza clave para que estos futuros pacientes puedan preguntar en la farmacia y escapando de lo que es la información de redes sociales y de influencers. Después os comentaba los servicios para evaluar y mejorar los resultados de los medicamentos, el seguimiento farmacoterapéutico y la farmacovigilancia. Ahí vamos a mejorar el uso del medicamento, vamos a identificar PRMs y evitar o minimizar los efectos de los PRM, de los RNMs. En farmacovigilancia yo quizás tenga que reconocer algo. Es algo que no estamos acostumbrados, quizás por falta de formación o de conocimiento por parte de la farmacia. Aún así, hace una semana y media hicimos una notificación de un RAM, de un posible RAM, de un paciente que estaba tomando ácido bempedoico y ezetimiba. La paciente a la semana y media se quejó de alteración del ánimo, alteración del sueño, molestias gástricas y emitimos esta posible RAM. Mirad, ahora os voy a hablar de farmacia comunitaria y medicamentos de alto riesgo. ¿Cómo gestionamos nosotros los medicamentos de alto riesgo? Intentamos disminuir los errores de medicación. Como sabéis, son medicamentos que tienen una alta probabilidad de producir daños graves o incluso mortales si hay un error en su utilización. Por ejemplo, anticoagulantes orales. Queremos importantísimo la conciliación de estos medicamentos, ¿vale? Una interrupción por una cirugía, en un cambio de tratamiento, importantísimo la conciliación. Nos pasó, por ejemplo, con los antivitamina K, paciente que está con acenocumarol, sufre una fractura de cadera, va al hospital, en el hospital le pautan Clexane y la frase que ponen siempre, resto de medicación, como viene utilizándose actualmente. Entonces, claro, ese paciente entendió que era Clexane y acenocumarol. Después, con los SACO, comentaros, hay un tema que a mí personalmente me preocupa y es los SACO que son prescritos por especialistas privados. Como tal, yo tengo una receta de atención médica privada, yo la puedo registrar, la puedo subir a la web de mi colegio, del Colegio de Coruña, pero se queda ahí. Yo no va a quedar registrada en receta electrónica. Eso me parece que debería cambiar, debería implementarse algo para poder introducir este ACOD en receta electrónica. Y después, otra cosa que vemos, que aparte suele pasar siempre, el alta de un paciente un viernes por la tarde. Entonces el paciente no tiene homologado pues, el ACOD, no tiene homologado clopidogrel, quetiapina, etc. Creo que quizás una prealta de este paciente un jueves, el día anterior, podría permitir que estos pacientes ya tuviesen toda la medicación homologada. Después también tenemos problemas, aunque cada vez menos, con el metotrexato, paciente con psoriasis que entiende que es una toma diaria, en realidad es una semanal. Paciente, ahora cada vez menos con la digoxina, pero bueno, había pacientes que cuando en el día de descanso se confundía y donde tenía que descansar tomaba el medicamento y donde tenía que tomar el medicamento descansaba. En insulinas vimos algunos casos de hipoglucemias. El caso es que hay muchísimas presentaciones de insulinas, diferentes dosis y el paciente a veces se lía muchísimo. Entonces los errores de identificación y dosis pueden ser altas. Incluso cuando a este paciente le pautan otro medicamento inyectable, una heparina, un metotrexato, insistimos muchísimo en que el paciente sepa reconocer un y otro envase. De hecho, cuando un paciente está usando una insulina y se le da otra, nuestro protocolo directo es abrimos la caja de insulina, abrimos el bolígrafo, le decimos que vea el aspecto, si es transparente o turbio. Si es turbio, le recomendamos y le explicamos que haga la maniobra de homogeneizar bien el producto. Otro caso, tuvimos un caso muy curioso, que es un caso de lipodistrofia. En este caso sería lipohipertrofia, es decir, repetidas inyecciones de insulina en una zona sin rotar la zona de inyección provocan crecimiento del tejido subcutáneo graso. Eso provoca disminución de la acción de la insulina y cuando el paciente cambia la zona de inyección de la insulina puede provocar una hipoglucemia. De ahí lo importante que cuando el paciente inicie tratamiento con insulinas le recomendemos y le recordemos la rotación de las zonas de inyección.
Y otro paciente que tuvimos también, ya fue hace unos meses, paciente con Lantus, el médico le cambia Humalog y este paciente presentó hipoglucemias. Y la razón era que no homogeneizaba bien el producto antes de inyectarse. Con el fentanilo, pues tenemos muchísimos casos. Yo, como vosotros, como homologadoras de fentanilo, lo veréis, ¿no? Nosotros, pues mira, paciente que tiene fentanilo 25 y entiende que tiene que seguir usando el 25, lo que tiene 25 y el 50. O paciente que se pone el nuevo parche de fentanilo y sigue y se olvida de quitar el anterior. Y otro caso que tuvimos, que fue más fuerte, fue un paciente con fentanilo sublingual que estaba verdaderamente, era dependiente del fentanilo. En este caso lo que hicimos fue hablar con la homologadora para ver cómo podíamos de alguna manera solucionar este tema. Al final, por desgracia, la persona tenía un cáncer de lengua y terminó falleciendo en una intervención quirúrgica. De los inhaladores, aparte de la falta de adherencia a inhaladores y como otro tipo de medicamentos, lo que estamos intentando es prevenir errores en la técnica de inhalación. El paciente no expira antes de usar inhalador, el paciente no sabe hacer la apnea después de utilizarlo o le cuesta coordinar lo que es la pulsación del inhalador con la inspiración, con la inhalación. Para esto me parece muy interesante hablaros de un dispositivo muy económico y que resuelve un montón de problemas. Es el InCheck Dial. El InCheck Dial es un dispositivo que lo que hace es simular la fuerza, la resistencia que tienen los diferentes tipos de inhaladores, de tal modo que un paciente aquí regula el inhalador que se va a tomar, inspira y vemos la fuerza, el flujo inspiratorio máximo. Imaginaos, paciente que está con un inhalador presurizado, que sería este, ¿lo veis aquí? Este sería el inhalador presurizado. Este es el flujo máximo inhalatorio. Bueno, pues este paciente, si tiene un flujo inhalatorio de 25, sería suficiente para un presurizado. Sin embargo, este paciente le pautas un polvo seco y no es suficiente, porque el polvo seco empezaría a hacer efecto desde 30 para arriba. Lo ideal sería entre 50 y 70. Es decir, nosotros podemos, ante un paciente que está con un inhalador presurizado y le pautan un polvo seco, instruirlo, enseñarle a cómo hacer para hacer la técnica y que sea eficaz este segundo, que distinga una inspiración rápida con una lenta y sostenida, como es el presurizado. Después, una guerra que tenemos diariamente, aunque cada vez es mucho menos, es el sobreuso de salbutamol. La recompensa que da el salbutamol, no entienden que es un medicamento de rescate, que no puede usarse todos los días, excepto que el médico le indique. Y otro caso ya más concreto, un médico que prescribió una cámara de inhalación para un polvo seco. Se habló con él, lo cambió por un presurizado y todo perfecto, ¿no? Vitamina D, hace 2 semanas vino una paciente y dice, me acaba de poner el médico, una vitamina D para tomar todos los días. Dije, dame la tarjeta a ver qué tal. Que era una vitamina D para tomar cada mes. Y dice, ¿ves que pone aquí mensual? Claro, no me extraña, son 4 comprimidos y va a tener que estar aquí todas las semanas buscando en la farmacia, ¿no? Es decir, son esos errores de concepto que tiene el paciente y que desde farmacia podemos evitarlos y podemos cortarlos. Vale. En el paciente pediátrico, antes era más habitual con la receta de papel que hubiese errores en el cálculo de dosis individualizado. Falta de una coma, resulta que mal el peso, mal la talla y podía haber errores. Nosotros ahora, sobre todo, lo que vemos es, sobre todo, los padres primerizos o los encargados del cuidado del niño. Ayudarles, enseñarles la primera vez cómo se reconstituye un antibiótico, cuáles son las condiciones de almacenamiento y de dosificación, eso es importantísimo, sobre todo cuando hay una transición entre los padres y los abuelos. Porque de hecho nos pasó hace un año una abuela que vino completamente angustiada porque, por ejemplo, la piretal, su jeringa tiene 2 escalas, en mililitros y en kilos. Y la pobre venía angustiada porque, claro, en vez de darle la escala de 1,5 mililitros, le dio la escala de 15 kilos. Y venía la pobre completamente con la sensación de culpa de haber hecho algo mal, ¿no? Y lo que pasa es que a veces no se lo ponemos fácil a los pacientes. En este caso fue un despiste que tuvo al tener esta jeringa con dos medidas. Otros errores que puede haber, cambio de envase. El paciente, nosotros siempre nos ponemos de alerta cuando el paciente dice, vengo del médico y me acaba de poner medicamento nuevo.
Lo primero es, ¿pero qué es? ¿Nueva presentación? ¿Te cambió del de 10 para el de 20? ¿O es que te cambió de principio activo? Si te cambió nueva presentación, el antiguo lo tienes al punto sigre para evitar problemas de confundirte. Y si es el nuevo, no saldrás de la farmacia hasta que no tengas claro durante cuánto tiempo tomarlo, qué dosis tomarlo y precauciones de seguridad y eficacia. Y después que reconozca el envase, lo que se comentaba antes, los errores por cambio de envase o por confusión de envases. Y esto está pasando, desabastecimientos. Nos obligan a cambiar el envase. Algo tan sencillo como un bolígrafo que cuesta €1, pones colesterol, lo que sea, para que el paciente se acostumbre. Cambio de cartonaje. Hay laboratorios en este momento que están cambiando la imagen de los medicamentos. Esto está creando confusión en el paciente. Intentamos que no suceda. Por ejemplo, hace meses furosemida UXA y la furosemida VIR. Sabéis que bajaron de precio, fueron las únicas dispensables durante meses. Ahí tuvimos que ejercer nuestra labor para que el paciente no se equivocase. Después, discrepancias entre lo que dice el médico, entre lo que consta en receta electrónica y lo que dice el paciente. A veces pasa que el paciente toma de más según receta electrónica, no tiene, o toma de menos según receta electrónica y le sobran envases. Entonces tenemos que arreglar esas discrepancias. Y después, por favor, la limpieza de los árboles de prescripción. Nos vuelve locos. Porque cuando estamos con el tema de los SPDs, los árboles de prescripción dan mucho que hablar, ¿no? Mirad, voy a poneros unos ejemplos. Matrimonio, uno usaba Eutirox 175 y el otro en Concord. Estuvieron una temporada cambiándoselos. Es normal, es que no los distingues. O, por ejemplo, aquí, la furosemida Kern y la dioxina son iguales. ¿Vale? Lo que os decía, cambios de embalajes. En este caso, este laboratorio tiene aquí la torvastatina antigua de 80 y la cambió por esta. El holopurinol tiene este y lo cambia por este. En estos casos puede ser que el paciente se equivoque, que el paciente lo tome bien, o hay otra opción, y es que dice, mientras no me aclare tal, yo no tomo nada. Hasta que no vaya a la farmacia al médico, yo no tomo nada porque no sé por qué va. No lo distingo, ¿vale? Y aquí, esto es una foto que hice el otro día de un laboratorio. Fijaros lo fácil que es confundir la metformina de 850 con la de 1000. Paracetamol de 1 gramo con el de medio gramo. Y después aquí, cafinitrina, solinitrina, Nobritol. Es que parece que el paciente a veces no lo tiene fácil, para no confundirse, ¿vale? Y ahí, precisamente la labor de la farmacia, es decir, yo entiendo que un médico prescriptor no puede conocer las cajas de los medicamentos, pero yo sí, porque yo se las doy todos los días al paciente. Yo estoy ahí y soy el que le puede decir, mira, ten cuidado con esto, con esto, con esto. Y por eso precisamente el filtro de la farmacia comunitaria en este aspecto es muy importante. Mirad, ¿sigue existiendo errores? Sí, bueno, pues todos somos humanos. Por ejemplo, a principio de semana, paciente que va al odontólogo, va a hacerse un implante de amoxicilina clavulánico. Vemos que encontramos la 2, 500, 125, 8 días. Digo, pues te va a hacer un implante, lo normal es que sean 2 o 3 días. Hablamos con el odontólogo y sí, fue un error del odontólogo. Era 1 cada 8 horas, pero 3 días. Se soluciona el problema. Aquí, por ejemplo, hoja de medicación activa de un paciente. Lundeos, 1 cada 24 horas. ¿Vale? ¿Qué supone en el día a día para la farmacia receta electrónica? Pues cosas muy buenas, cosas no tan buenas y cosas a mejorar, que yo creo que es importantísimo. Muy buenas. Nos ayuda en la dispensación. Si es primera dispensación, el programa nos dice, mira, de este principio activo tienes tantos medicamentos y tantas unidades. Si son sucesivas dispensaciones, podemos saber cuál fue el último medicamento que se llevó el paciente de ese principio activo para evitar cambiarle de envase en la siguiente dispensación. Reduce errores. Yo si tengo atorvastatina 40 y quiero dispensar atorvastatina 20, me da error el programa. Me ayuda, me da seguridad. Detección de posibles, podemos comparar la hoja de salida del paciente del hospital con la hoja de medicación activa y comprobar posibles errores que pueda haber. Acceso al historial de medicación del paciente, por lo tanto es muy importante poder tenerlo, poder saber lo que está tomando el paciente. Y después, seguridad. Aunque se usa muy poco, en el caso de que tengamos que bloquear una receta electrónica, lo podemos hacer. Aunque después no existe el feedback por parte del médico, es más complicado. Inconvenientes. La interoperabilidad. Y se está mejorando día a día, pero aún faltan cosas. No sabemos qué medicamento llevó este paciente si viene de Asturias la última vez, sus próximas dispensaciones, eso por ahora no lo podemos ver.
Y algo importantísimo, yo podría tener una comunicación con Víctor rápida, eficaz y bidireccional por medio de receta electrónica. ¿Por qué no? Tendría que ser facilísimo. Y lo que es una fortaleza, o debería ser una fortaleza de receta electrónica, se convierte en una debilidad. Es una pena no poder utilizar receta electrónica para comunicarnos entre nosotros. Asignaturas pendientes, según mi punto de vista. Si yo indico a un paciente para una tos cloperastina o para un estreñimiento planta cobata, ¿por qué no puedo registrarlo en receta electrónica? Que sepa el médico de atención primaria qué es lo que di. Me parece que sería importantísimo. No es infrecuente. El médico, la enfermera, vete a la farmacia, vete 3 veces al día, que te tomen la tensión y apúntalo. ¿Por qué no registrarlo en receta electrónica, en un apartado dedicado a farmacia comunitaria? O incluso yo tengo el COPAS, me da colesterol, triglicéridos, ¿por qué no puedo ponerlo ahí? Ponerme un poco, pues, este paciente que no va nunca al médico y que ya sepa el médico en una pequeña foto qué es lo que nos guía a nosotros en la farmacia. El registro, lo que os comentaba antes, que se puede registrar los SACO en farmacia comunitaria cuando el paciente tiene una receta de un especialista privado. Otra cosa, yo no puedo saber si a un paciente le caducan o no las recetas, excepto que vaya investigando como un detective. No me sale. Lo ideal sería, en medicamentos a dispensar, ese medicamento que tenga alguna receta caducada, que me avise. Yo puedo intervenir, puedo preguntar, oye, mira, puede ser por que no coincidan las dosis, o puede ser que el paciente no lo tome porque dice que no lo entiende, que no le hace efecto, y ahí puedo mejorar la adherencia del paciente, o si no, derivarlo al médico de atención primaria. Y después, que nos salga a nosotros el historial de alergias. No tenemos alergias del paciente. Alergias nos sería de gran utilidad, nos daría seguridad de la indicación cuando tengamos que indicar algún medicamento que no necesita prescripción médica. Mirad, receta electrónica es sinónimo de seguridad. Seguridad en la dispensación, seguridad en la prescripción. Pero cuando llega el paciente a la farmacia, sale de la farmacia, antes de que salga tenemos que dar seguridad al paciente. Es importantísimo. Tenemos que prestar especial atención al paciente frágil, crónico, pluripatológico. Tenemos que informar al paciente, formarlo. Y, ¿por qué no? También tenemos que responsabilizarlo. El paciente tiene que ser responsable de su medicación y de su seguridad. Y reforzar el mensaje transmitido por el médico. Mira, el médico, ¿qué te dijo el médico? Te tienes que tomar uno cada 12 horas durante tanto tiempo. Y las medidas higiénico-dietéticas, recuerda que tienes que cumplirlas porque es importantísimo. Eso podemos hacerlo también. Y después, un paciente puede venir de media a la farmacia 1, 2 o 3 veces al mes, entre que viene a buscar medicación prescrita o productos sanitarios. Se convierte en oportunidades para poder ejercer nuestra labor asistencial con el paciente, porque en ese tiempo a lo mejor va al médico 1, 2 o 3 veces al año si no está metido en algún programa de seguridad, un diabético, hipertenso, etcétera, o anticoagulantes. También es base de seguridad para el paciente elaboración de SPDs. Va a hacer un tratamiento más seguro y eficaz, va a mejorar la adherencia del paciente, va a mejorar la calidad de vida y va seguramente, sin lugar a dudas, a disminuir los costes sociosanitarios asociados a ese tratamiento. Esta parte estuve a punto de no ponerla, lo de la confusión de los nombres, porque yo lo estaba pensando como sanitario, como farmacéutico, pero es que al paciente ya le estamos cambiando las cajas cuando hay desabastecimiento o lo que sea, y aún por encima tiene nombres parecidos. Imaginaos un paciente que tenga Acabel y Acovil, Besomni y Benosmil, cafinitina, solnitina. Yo creo que a veces tenemos que tener protocolos, y de hecho los tenemos en las farmacias, para evitar los errores de medicación. Quería también comentaros, hablar de dos estudios que se realizaron en España, el Concilia Medicamento 1 y Concilia Medicamentos 2, que ponen en valor la labor de los farmacéuticos de los diferentes niveles asistenciales cuando se ponen en coordinación. En este caso, el Concilia 2, el Concilia 1 se tomó como referencia para el 2, optimizándolo y mejorándolo, y se quiso ver cómo la labor del farmacéutico mejoraba la conciliación de los medicamentos y mejoraba la calidad de vida y la seguridad de los medicamentos. Se conciliaron a 622 pacientes. De estos 622 pacientes, la mayor parte fueron en farmacia comunitaria, otros en hospitalaria, y se identificaron de estos pacientes 739 PRMs, que viene una media de 2 por paciente, y cuando habla de estos PRMs se refiere a falta de adherencia,
a interacciones, a falta de conocimiento de lo que es, para qué vale el medicamento, y hubo 77 errores de conciliación detectados. Lo que da, perdón, 77 pacientes, lo que da una media de 1,5 por paciente. Esto pone en valor la labor de los diferentes farmacéuticos de nivel asistenciales distintos cuando se coordinan para mejorar lo que es la efectividad, la seguridad del medicamento y resolver PRMs. Y ya para terminar, me gustaría hablaros de un servicio que se está haciendo, que los tres farmacéuticos que estamos en la farmacia estamos en proceso de formación, que es el servicio SIFAC. SIFAC lo realiza SEFAC, es el servicio de indicación farmacéutica. Como sabéis, todos los días en farmacia indicamos para paciente que tiene tos, que tiene mucosidad, pero nunca queda registrado. Y como sabéis, lo que no se registra no existe. No podemos llevar un registro de esos pacientes, un seguimiento de esos pacientes, y precisamente SIFAC viene a resolver este problema. Son 36 síntomas menores: acidez, estreñimiento, diarrea, tos, ojo seco, donde nosotros podemos intervenir porque son procesos de salud autolimitados, que no son graves para el paciente y que no necesitan prescripción de ningún medicamento que necesita receta. Este servicio y esta formación está avalada con protocolos consensuados por SEFAC, por una parte, como farmacia comunitaria, SEMERGEN, SENFIC y SEM como medicina de atención primaria. Son protocolos consensuados de tratamiento y también de derivación de estos pacientes. ¿Qué vamos a conseguir con estos pacientes, en este caso? Reducir el autocuidado y la automedicación inadecuada. Sobre todo, pues lo que tenemos siempre, el ibuprofeno, la petición a demanda del paciente de ibuprofeno 600, paracetamol 1000, oximetazolina cada semana para una congestión nasal. Ahí tenemos que intervenir nosotros, ¿no? Entonces, los pasos a seguir en este servicio de indicación son el acrónimo PASITAMAE. PA de paciente, no siempre la persona que demanda un medicamento es el enfermo. Una vez que identificamos al paciente, vemos qué síntomas tiene, desde cuánto tiempo, qué acciones lleva a cabo este paciente, la medicación que está tomando, las alergias y las enfermedades que tiene. Y con esto nos ayuda a hacer una indicación farmacéutica de este paciente. Y por